Imagina un ejército entero atrapado en una trampa mortal. La niebla cubre el campo, los cascos de los caballos resuenan como truenos lejanos, y miles de lanzas esperan el momento de caer sobre sus presas. Estamos en Hispania, año 206 a.C. Aquí, Roma y Cartago juegan su última carta por el control de la península. Publio Cornelio Escipión no es un general común. Es joven, audaz y decidido a acabar con el dominio cartaginés en el oeste. Frente a él, los hermanos de Aníbal reúnen un ejército temible, decidido a borrar a los romanos del mapa. Lo que nadie imagina es que Escipión está a punto de ejecutar un movimiento tan ingenioso, tan inesperado, que cambiará para siempre la historia militar. En Ilipa, Roma no solo luchará, enseñará al mundo cómo vencer a un enemigo superior. El sol apenas comenzaba a asomar sobre las colinas de Ilipa. La niebla matinal cubría los campos como un velo fantasmal, y el aire estaba cargado de tensión. En el campamento romano, todo parecía tranquilo, pero en realidad, la mente de Escipión trabajaba sin descanso. El joven general había pasado la noche entera estudiando el terreno. Sabía que enfrentaba a un enemigo numeroso, con soldados experimentados y aliados íberos decididos a luchar hasta el final. Cada error podía significar la destrucción de su ejército. Escipión, sin embargo, no era un hombre común. Desde su llegada a Hispania, había demostrado una habilidad táctica sorprendente. Ahora, estaba decidido a terminar la guerra con una sola jugada maestra. Al amanecer, los centuriones recorrieron las líneas romanas, dando órdenes en voz baja. Los legionarios se despertaron en silencio, afilando sus gladii y revisando sus scuta. Todos sentían que aquel día sería decisivo, aunque pocos sabían el verdadero alcance del plan de su comandante. Frente a ellos, los ejércitos cartagineses también se preparaban. Liderados por Asdrúbal Gisconimago, los hermanos de Aníbal confiaban en su superioridad numérica y en la calidad de su caballería númida. Pero Escipión tenía un as bajo la manga. Sabía que para vencer debía alterar la forma tradicional de desplegar sus tropas. Decidió colocar a los soldados menos experimentados en el centro y sus mejores legionarios en los flancos, rompiendo con la costumbre romana. Mientras tanto, los íberos aliados de Cartago observaban desde la distancia. Habían luchado muchas veces junto a los cartagineses, pero el paso del tiempo y las derrotas recientes habían sembrado la duda en sus corazones. Escipión ordenó que sus tropas almorzaran temprano, una decisión que sorprendió a todos. Nadie entendía por qué, pero pronto la razón quedaría clara. La estrategia no solo se basaba en fuerza, sino también en tiempo y resistencia. A medida que el sol ascendía, Escipión subió a su caballo y recorrió las filas. Su voz sonó firme al recordarles a sus hombres que estaban luchando por Roma, por sus familias y por su honor. Las palabras calaron hondo en los legionarios, que respondieron golpeando sus escudos con fuerza. Del otro lado del campo, los generales cartagineses ordenaron a sus soldados desayunar con calma. No esperaban que el enemigo atacara de inmediato. Su confianza los haría pagar un precio alto. En ese momento, los primeros rayos de sol comenzaron a calentar el campo, disipando la niebla poco a poco. Los estandartes de Roma brillaron bajo la luz, y los cornos resonaron anunciando el inicio de la maniobra. Escipión sonrió. Todo se estaba desarrollando según lo planeado. La batalla aún no había comenzado, pero Roma ya estaba ganando en astucia. El sonido de los cornos resonó con fuerza, y las filas romanas comenzaron a moverse. El temblor del suelo se sentía como un latido constante, mientras los legionarios avanzaban a paso firme, sus sandalias clavándose en la tierra húmeda. Los centuriones gritaban órdenes, marcando el ritmo de la formación. Los hombres menos experimentados, colocados en el centro, caminaban con nerviosismo, pero la presencia de veteranos en los flancos les infundía confianza. En el lado cartaginés, la confusión empezó a hacerse evidente. Asdrúbal no esperaba un ataque tan temprano y mucho menos un avance tan disciplinado. Ordenó a sus tropas formarse con rapidez, pero la calma matinal se había convertido en caos. La niebla aún flotaba en los sectores bajos del campo, creando una visión espectral. Los romanos avanzaban como un muro rojo y acero, con sus scutas relucientes y las águilas imperiales ondeando en lo alto. Escipión mantenía su caballo en la retaguardia, observando cada detalle. Sabía que debía esperar el momento exacto para ejecutar la segunda fase de su plan, extender las alas de su ejército y envolver a los cartagineses como una pinza letal. Los íberos aliados de Cartago miraban con recelo a sus comandantes. Muchos empezaban a dudar de la victoria.
Habían visto a los romanos recuperarse de situaciones imposibles antes, y algo en la mirada de Escipión les inquietaba. Los jinetes númidas, en cambio, se preparaban para cargar. Eran expertos en emboscadas y golpes rápidos. Si lograban romper las líneas romanas por los flancos, la batalla podría decidirse rápidamente. Pero Escipión ya había pensado en ellos. En cada extremo colocó tropas auxiliares ligeras con órdenes claras: resistir a cualquier costo, ganar tiempo hasta que la trampa pudiera cerrarse. El choque era inminente. Los tambores cartagineses comenzaron a retumbar, respondiendo a los cornos romanos. Ambos ejércitos se miraban a la distancia como dos bestias listas para abalanzarse una sobre otra. De pronto, un silencio tenso cubrió el campo. Solo se escuchaba el sonido metálico de las armaduras y el batir de las banderas al viento. Era la calma antes de la tormenta. Escipión alzó su espada hacia el cielo. Sus oficiales repitieron el gesto, y un rugido surgió de las filas romanas. Era el momento. Los primeros proyectiles volaron. Una lluvia de jabalinas atravesó el aire, oscureciendo por un instante la luz del sol. El estruendo al chocar contra los escudos cartagineses marcó el verdadero inicio de la carnicería. En el centro, los soldados romanos apretaron los dientes mientras la distancia se reducía. Sus corazones latían como tambores de guerra. Sabían que la carga del enemigo sería brutal. Los cartagineses, por su parte, confiaban en romper la delgada línea romana en el medio. No sabían que Escipión les había tendido una trampa. A lo lejos, el general romano murmuró para sí: todo según el plan. El choque entre las líneas fue devastador. El estruendo de los escudos al encontrarse, los gritos de los hombres y el silbido de las espadas llenaron el aire. La batalla de Ilipa había comenzado con una violencia que pocos podían imaginar. En el centro, los cartagineses cargaron con fuerza, seguros de que romperían a los novatos romanos. Sus filas parecían una ola oscura avanzando con furia sobre la línea más débil de Roma. Por un momento, la presión sobre los jóvenes legionarios fue casi insoportable. Algunos empezaron a retroceder unos pasos, sus escudos crujían bajo los golpes de las falanges cartaginesas. Pero entonces, los veteranos en los flancos avanzaron. Escipión había ordenado que no se movieran hasta ese instante exacto. Cuando lo hicieron, fue como si dos cuchillas se cerraran sobre los costados del ejército enemigo. Los legionarios más experimentados atacaron con precisión quirúrgica, cortando a los cartagineses desde los lados. El sonido de las trompetas romanas indicó que la fase final de la maniobra había comenzado. Asdrúbal Giscón observaba con horror cómo su formación se desordenaba. Lo que había parecido una ventaja en el centro ahora se convertía en una trampa mortal. Mientras tanto, la caballería númida intentó girar y golpear los flancos romanos, pero encontró una feroz resistencia de las tropas auxiliares. Los honderos baleares y los lanceros itálicos mantenían a raya a los jinetes con una lluvia constante de proyectiles. En medio del caos, la tensión subió a su punto máximo. Los gritos de los heridos, el choque de las armas y la nube de polvo que cubría el campo hacían que la escena pareciera salida de una pesadilla. Y sin embargo, había una calma casi sobrenatural en los ojos de Escipión. El joven general romano veía cómo su plan se ejecutaba con una precisión implacable. De repente, un silencio momentáneo recorrió parte del campo. Era el vacío dejado por los cartagineses que comenzaban a retirarse desordenadamente en el centro. Los hombres de Escipión avanzaron sin piedad, cerrando el cerco. Los íberos aliados de Cartago, viendo que la derrota era inevitable, empezaron a abandonar el campo uno por uno. Su lealtad se desvaneció como la bruma matinal. Escipión levantó la mano y dio la orden: empujen. Sus tropas redoblaron el ataque, mientras la formación enemiga se rompía por completo. La batalla se inclinaba claramente a favor de Roma. Pero Escipión sabía que no podía confiarse. Aún quedaban enemigos peligrosos en el campo. En ese momento, un cuerno cartaginés sonó a lo lejos. Era la señal desesperada para una retirada general. Escipión sonrió con serenidad. «Hispania es nuestra», susurró, mientras los estandartes romanos avanzaban como un fuego inextinguible. Tras la aplastante victoria en Ilipa, Roma empezó a consolidar su dominio sobre Hispania. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Las tribus íberas y celtíberas continuaban ofreciendo resistencia, usando tácticas de guerrilla y ataques sorpresivos. Escipión y sus hombres tuvieron que adaptarse a estas nuevas formas de combate, aprendiendo a moverse rápido y usar el terreno a su favor.
Las legiones ya no solo peleaban en campos abiertos, sino en montañas y bosques difíciles. La administración romana también comenzó a tomar forma, estableciendo guarniciones y fundando ciudades para asegurar el control. La cultura romana lentamente empezó a mezclarse con la local, y nuevas alianzas se formaron. Pero no todo fue fácil ni inmediato. Los recursos y las tropas se agotaban tras años de campañas. La tensión política en Roma crecía, y la necesidad de resultados rápidos aumentaba la presión sobre Escipión. En medio de esta calma relativa, el joven general preparaba su próximo gran movimiento. La paciencia era clave, y cada paso debía ser calculado con precisión. Esta etapa silenciosa de la guerra fue fundamental para asegurar que la victoria en Ilipa no fuera solo un golpe de suerte, sino el comienzo de una transformación duradera en Hispania. Con la paciencia agotada y la presión en aumento, Escipión decidió lanzar el asalto final para acabar con la resistencia cartaginesa en Hispania. La estrategia combinaba precisión, audacia y un riesgo calculado que pocos generales se atreverían a tomar. Las legiones romanas avanzaron en formaciones compactas, atravesando ríos y escarpadas montañas, mientras que la caballería se encargaba de cortar las rutas de escape. Cada movimiento estaba sincronizado para aplastar cualquier intento de contraataque. En la batalla decisiva, el combate fue brutal y sin cuartel. Soldados de ambos bandos lucharon con una ferocidad que solo la desesperación puede provocar. Sin embargo, la disciplina y el coraje romano prevalecieron. Escipión demostró su genio táctico, anticipándose a cada maniobra enemiga y ajustando sus tropas en tiempo real. La victoria se selló con la captura de las principales ciudades y la huida definitiva de los cartagineses. Esta victoria no solo significó la dominación romana de Hispania, sino que catapultó a Escipión a la fama, preparándolo para desafíos aún mayores. Roma había dado un paso decisivo hacia la supremacía en el Mediterráneo, mientras Hispania comenzaba su transformación en una provincia del imperio. Gracias por acompañarnos al año 206 a.C., un momento que cambió el destino de Hispania y Roma para siempre. ¿Qué opinas tú sobre la importancia de esta victoria en la historia del imperio? Esto fue Batallas Romanas, donde la guerra se convierte en leyenda. Si esta historia te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Cada día subimos una nueva batalla romana, contada como nunca antes. Y ahora sí, nos despedimos. Hasta pronto, generales. Nos vemos en el próximo combate.